¿Sabías que los conflictos entre Estados Unidos, Israel e Irán podrían escalar a una guerra global? ¿Por qué se odian tanto? ¿Qué intereses están en juego realmente? Hoy te explico el origen, las alianzas, los enemigos y lo que nadie te cuenta sobre uno de los conflictos más peligrosos del siglo XXI. Bienvenidos a Tiempo Histórico, donde cada historia tiene una verdad que merece ser contada. Suscríbete para más contenido histórico y actual explicado con claridad. La raíz del caos. ¿Por qué Medio Oriente es tan conflictivo? Cuando hablamos de Medio Oriente, hablamos de una región donde la historia, la religión, el poder y el petróleo se cruzan como venas de un mismo cuerpo, pero también de un campo minado donde cualquier paso en falso puede provocar una explosión global. A lo largo de los siglos, el Medio Oriente ha sido el corazón palpitante del mundo antiguo, la cuna de civilizaciones como la mesopotámica, el imperio persa, el califato islámico y la tierra santa de tres de las religiones más influyentes del planeta, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Pero hoy, el nombre de Medio Oriente resuena con palabras como conflicto, guerra, extremismo y tensión internacional. ¿Por qué? Vamos por partes. El subsuelo de Medio Oriente contiene más del 50% de las reservas mundiales de petróleo. Países como Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar se sientan, literalmente, sobre una fuente de riqueza codiciada por las potencias mundiales. Desde principios del siglo XX, cuando se descubrieron estos recursos, los intereses extranjeros, principalmente británicos, franceses, estadounidenses y más tarde soviéticos y chinos, comenzaron a intervenir directa o indirectamente para asegurar el control de esa riqueza. Donde hay petróleo, hay poder. Y donde hay poder, hay competencia. Y esa competencia rara vez es pacífica. El control del petróleo no solo garantiza fortuna, sino influencia global, capacidad de manipular precios, y con ello, economías enteras. Por eso, muchos conflictos regionales no son solo por diferencias religiosas o ideológicas, sino por quién se queda con el control de los recursos. Medio Oriente no solo es rico en petróleo. Su ubicación geográfica lo convierte en una zona clave en las rutas marítimas, comerciales y militares del mundo. El Canal de Suez conecta a Europa con Asia. El Estrecho de Hormuz, entre Irán y Omán, es el paso por donde circula el 20% del petróleo mundial. Está rodeado por Europa, Asia y África, y cerca de Rusia. Esto lo convierte en un espacio que todas las potencias quieren influenciar o controlar. Tener bases militares o aliados allí significa poder responder rápidamente a conflictos globales y controlar rutas vitales de comercio. Es el tablero de ajedrez donde las grandes potencias juegan sus partidas más arriesgadas. Aquí conviven las tres grandes religiones monoteístas. Judaísmo, con Jerusalén como su lugar más sagrado. Cristianismo, nacido en esta tierra, con miles de años de historia. Islam, dividido en sunitas, mayoría del mundo musulmán, y chiitas, mayoría en Irán y parte de Irak, Líbano y Yemen. A esto se suman minorías cristianas, drusas, yazidíes y otras etnias como kurdos, persas, árabes, judíos, turcos, etc. La rivalidad entre chiitas y sunitas, aunque ambos musulmanes, ha generado guerras internas y externas. Por ejemplo, Arabia Saudita, sunita, versus Irán, chiita. Grupos extremistas como ISIS, sunita radical, atacaron tanto a cristianos como a chiitas. Israel, como Estado judío, ha sido blanco del rechazo de gran parte del mundo musulmán. La religión aquí no solo es fe, es identidad, es política, es territorio, y a veces, es motivo de guerra. Tras la Primera Guerra Mundial, los antiguos imperios otomano y persa fueron desmembrados. Gran Bretaña y Francia, con la complicidad de otros aliados, trazaron las fronteras modernas del Medio Oriente sin considerar etnias, religiones o culturas. Así nacieron países como Irak, Siria, Líbano o Jordania. Estas fronteras muchas veces obligaron a convivir a enemigos históricos o separaron a pueblos con una identidad común. Los británicos, por ejemplo, prometieron Palestina tanto a los judíos como a los árabes durante la guerra. Eso fue el comienzo del conflicto israelí-palestino. Las fronteras fueron trazadas con regla y lápiz por hombres que nunca pisaron el desierto. Y esas líneas aún sangran. Riqueza, ubicación, religión y fronteras impuestas. Esta mezcla explosiva ha convertido a Medio Oriente en el escenario perfecto para conflictos eternos. Pero lo peor es que cada guerra genera heridas que alimentan la siguiente. Y así, una región que alguna vez fue cuna de sabiduría, se convirtió en campo de batalla de intereses ajenos y propios. Israel, un país creado en medio del fuego. En 1948, en una tierra cargada de historia y fe, nació un nuevo país.
Pero su nacimiento no fue pacífico. Fue como una chispa encendida sobre un campo de pólvora. Así comenzó una de las historias más complejas y dolorosas del mundo moderno, la creación del Estado de Israel. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó en shock por el horror del Holocausto. Más de 6 millones de judíos asesinados por el régimen nazi. La comunidad internacional, especialmente Occidente, comenzó a apoyar la idea de un Estado seguro para el pueblo judío. Pero esa idea ya existía desde antes. Desde finales del siglo XIX, el movimiento sionista buscaba establecer un hogar nacional judío en Palestina, que en ese entonces estaba bajo control británico y habitada mayoritariamente por árabes palestinos, musulmanes y cristianos. En 1947, la ONU propuso dividir Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Jerusalén sería territorio internacional. Los líderes judíos aceptaron. Los árabes lo rechazaron. El 14 de mayo de 1948, Israel proclamó su independencia. Al día siguiente, 5 países árabes le declararon la guerra. Así nació Israel, rodeado de enemigos, con medio mundo en contra y otro medio intentando entender qué acababa de pasar. La creación de Israel fue vista por el mundo árabe como una injusticia histórica. Los palestinos, que vivían allí desde hace generaciones, fueron desplazados por un nuevo Estado que no reconocían ni aceptaban. Los países vecinos, Egipto, Siria, Jordania, Irak y Líbano, invadieron el territorio recién fundado. Pero Israel, con una organización militar fuerte y apoyo internacional, ganó la guerra y amplió su territorio más allá del plan original de la ONU. Ese conflicto marcó el inicio de una serie de guerras árabe-israelíes. 1956, crisis del Canal de Suez. 1967, Guerra de los 6 días. Israel toma Jerusalén Este, Cisjordania, Gaza, el Sinaí y los Altos del Golán. 1973, Guerra del Yom Kippur. Cada guerra dejaba más resentimiento, más víctimas y menos esperanza. Durante la guerra de 1948, más de 700.000 palestinos fueron desplazados de sus hogares. Este episodio es conocido por los palestinos como la Nakba, que significa catástrofe. Muchos huyeron o fueron expulsados, y hasta hoy, millones de descendientes viven como refugiados en campamentos en Líbano, Jordania, Siria o la Franja de Gaza. Israel, por su parte, argumenta que luchó por su supervivencia y que los árabes rechazaron la paz desde el principio. Pero para el pueblo palestino, su historia quedó marcada por la pérdida de tierras, identidad y derechos. Este conflicto no es solo territorial, es emocional, simbólico, generacional. Desde 1948, Israel ha vivido bajo amenaza constante. Ha enfrentado guerras, intifadas, levantamientos palestinos, ataques terroristas, boicots y tensiones diplomáticas. A su vez, ha desarrollado una de las fuerzas militares más poderosas del mundo, y se ha convertido en una potencia tecnológica y nuclear no oficial. Cuenta con apoyo firme de Estados Unidos, lo que le ha permitido resistir presiones internacionales. Pero la otra cara de la moneda sigue ahí. Los territorios ocupados como Gaza y Cisjordania viven bajo bloqueo, control militar o colonización. La solución de dos estados está estancada. La tensión con Irán y grupos como Hamas o Hezbollah mantiene al país en estado de alerta permanente. Para los judíos, Israel es su hogar milenario. Para los árabes palestinos, es una ocupación impuesta. Y ahí empezó todo. La historia de Israel no es solo una historia de guerras, sino de identidad, dolor y supervivencia. De un pueblo que renació tras el genocidio, y de otro que siente que fue olvidado por el mundo. Dos relatos enfrentados en una misma tierra. Y cada uno cree tener la razón. Irán, la revolución que lo cambió todo. Antes de 1979, Irán era muy distinto al país que conocemos hoy. Bajo el mando del Shah Mohammad Reza Pahlavi, Irán era una monarquía aliada de Estados Unidos y de las potencias occidentales. Tenía relaciones diplomáticas con Israel, promovía un estilo de vida occidentalizado en sus élites, y su economía estaba profundamente ligada al petróleo y al capital extranjero. Era un país clave para la estrategia de Washington durante la Guerra Fría. Estados Unidos lo veía como un muro de contención frente a la influencia soviética y como un socio estratégico para garantizar la estabilidad en Medio Oriente. Pero debajo de esa fachada moderna, el país hervía. Había descontento social. Amplios sectores de la población sentían que el Shah era un dictador corrupto, alejado de los valores islámicos y sometido a los intereses extranjeros. La represión política, la desigualdad y la percepción de que Irán había vendido su soberanía alimentaron una ola creciente de protesta. Y entonces,
Llegó 1979. La revolución islámica cambió el rumbo de la historia. El Shah fue derrocado, y en su lugar, el ayatolá Ruhollah Khomeini instauró una república islámica chiita. El país pasó a ser gobernado por clérigos que combinaban poder político con autoridad religiosa. Se estableció un sistema teocrático, una estructura de gobierno donde las leyes civiles se subordinaban a la interpretación religiosa del Islam chiita. Ese giro ideológico transformó a Irán en enemigo directo de Estados Unidos. Los nuevos líderes consideraban a Occidente como corrupto, imperialista y enemigo del Islam. La relación se rompió definitivamente cuando un grupo de estudiantes iraníes tomó la embajada estadounidense en Teherán y mantuvo secuestrados a 52 diplomáticos durante 444 días. Desde entonces, Irán se ha posicionado como una potencia desafiante, decidida a resistir lo que considera la hegemonía occidental. Cortó completamente los lazos con Israel, a quien llama un régimen ilegítimo, y comenzó a formar su propia red de aliados y milicias para expandir su influencia en la región. Apoya militar y financieramente a Hezbollah en Líbano, a Hamas y la Yihad Islámica en Palestina, a los hutíes en Yemen y a milicias chiitas en Siria e Irak. Esta red de actores no estatales actúa como una extensión del poder iraní, enfrentando directamente a los intereses de Israel, Estados Unidos y Arabia Saudita. Pero Irán no solo apuesta por el terreno militar. También ha desarrollado un ambicioso programa nuclear que ha sido fuente constante de tensión internacional. Israel y Estados Unidos lo consideran una amenaza existencial. Irán, en cambio, sostiene que su programa es pacífico, aunque ha ocultado información clave en múltiples ocasiones. Desde la revolución, Irán ha sido sancionado, aislado, espiado, saboteado. Y a pesar de eso, no ha retrocedido. Ha aprendido a resistir, a adaptarse y a consolidarse como un jugador central en los equilibrios de poder en Medio Oriente. Irán pasó de aliado a enemigo en solo un año. Desde entonces, desafía abiertamente a Occidente. El conflicto con Irán no es simplemente ideológico ni religioso. Es una batalla por influencia, por poder regional, por autonomía frente a un orden mundial que Teherán considera injusto. Y como veremos en los siguientes bloques, esa batalla está lejos de terminar. ¿Por qué Estados Unidos se involucra tanto? Cuando uno observa todos los conflictos en Medio Oriente, es inevitable notar una constante: la presencia de Estados Unidos. Bases militares, sanciones, intervenciones armadas, apoyo a ciertos gobiernos y oposición total a otros. La pregunta es inevitable: ¿qué busca realmente Estados Unidos en esta región? Durante décadas, la política exterior estadounidense ha girado en torno a una serie de intereses estratégicos que explican su involucramiento profundo y prolongado en Medio Oriente. Estos intereses van mucho más allá del simple acceso al petróleo. Se trata de una combinación de poder, seguridad nacional, influencia global y control del orden mundial. Primero, está el petróleo. Aunque hoy Estados Unidos produce gran parte de su energía, durante buena parte del siglo XX dependía del petróleo extranjero, especialmente del Golfo Pérsico. Asegurar el flujo constante de crudo era, literalmente, una cuestión de estabilidad económica. Por eso, cualquier amenaza a los suministros, ya sea una guerra o una revolución, justificaba, para Washington, la intervención. Luego, está la protección de Israel. Desde su creación en 1948, Israel se ha convertido en el principal aliado de Estados Unidos en la región. Ambos países comparten intereses estratégicos, cooperación tecnológica, inteligencia militar y una relación diplomática profunda. Para muchos presidentes estadounidenses, defender a Israel no solo ha sido una cuestión de geopolítica, sino también de compromiso ideológico. Por eso, cada vez que Israel ha estado en conflicto, Estados Unidos ha intervenido, directa o indirectamente. Ha enviado ayuda militar, bloqueado resoluciones en la ONU y fortalecido su defensa con tecnología y armamento avanzado. Otro eje central es frenar el poder de Irán. Desde la Revolución Islámica de 1979, Estados Unidos ha intentado contener la expansión de la influencia iraní. Lo ha hecho mediante sanciones económicas, campañas diplomáticas, espionaje cibernético, asesinatos selectivos como el del general Qasem Soleimani en 2020, y sobre todo, con una presencia militar constante en la región. En el mapa, Estados Unidos rodea a Irán con bases militares en países como Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes, Afganistán, hasta su salida en 2021, e Irak. Esta estrategia busca tener capacidad de reacción rápida ante cualquier amenaza iraní o crisis regional. Pero el involucramiento estadounidense no termina ahí. También ha tomado parte activa en conflictos internos y guerras civiles,
justificando su intervención bajo la bandera de la lucha contra el terrorismo o la defensa de la democracia. En 2001, tras los atentados del 11 de septiembre, invadió Afganistán para derrocar al régimen talibán y buscar a Osama Bin Laden. En 2003, lanzó la invasión a Irak con el argumento, luego demostrado falso, de que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. Y en Siria, ha intervenido militarmente contra el Estado Islámico, mientras apoya a milicias kurdas y rivales del régimen de Bashar al-Assad. Estas intervenciones han tenido resultados mixtos. Por un lado, derrocaron a regímenes considerados hostiles, pero por otro, generaron caos, terrorismo, crisis humanitarias y millones de desplazados. Hoy, muchos cuestionan si la presencia estadounidense ha traído estabilidad o si, por el contrario, ha agravado los conflictos existentes. Lo cierto es que para Estados Unidos, Medio Oriente representa mucho más que una región lejana. Es un tablero estratégico donde se juega parte de su poder global. Allí protege aliados, contiene enemigos, proyecta fuerza y envía un mensaje al mundo. Sigue siendo la potencia dominante. Para Estados Unidos, Medio Oriente no es solo petróleo. Es control geopolítico global. Enemigos cruzados y guerras indirectas. En el mundo actual, ya no es necesario declarar una guerra para estar en guerra. En Medio Oriente, la mayoría de los conflictos más peligrosos no se anuncian con uniformes y banderas, sino con misiles lanzados en la oscuridad, drones silenciosos, virus informáticos y milicias armadas que no llevan escudos oficiales. Este tipo de conflicto tiene un nombre: guerra indirecta. También se le llama guerra por poder o proxy war, y se basa en un principio sencillo pero brutal. Las grandes potencias no luchan directamente entre sí, sino que usan a terceros para pelear por sus intereses. Y Medio Oriente es el escenario ideal para este tipo de guerras. Uno de los casos más claros es el conflicto Israel versus Irán. Aunque oficialmente no están en guerra, ambos países se atacan constantemente. Israel ha bombardeado decenas de posiciones iraníes en Siria, donde Irán tiene bases, armas y milicias que usan ese país como puente estratégico. Por su parte, Irán ha acusado a Israel de sabotear sus instalaciones nucleares y de asesinar a científicos clave en su programa atómico. Además, ambos países libran una guerra invisible en el ciberespacio. Israel ha usado virus como Stuxnet, que logró inutilizar centrifugadoras nucleares iraníes sin disparar una sola bala. Irán ha respondido con ciberataques a infraestructura israelí, bancos y empresas energéticas. A su vez, la tensión entre Estados Unidos e Irán ha llegado a niveles extremos en la última década. En 2020, un ataque con drones estadounidenses mató en Irak al general Qasem Soleimani, uno de los hombres más poderosos de Irán y jefe de la Fuerza Quds, encargada de operaciones fuera del país. La respuesta iraní fue inmediata: bombardeó bases militares con tropas estadounidenses en Irak. Aunque no hubo muertos, el mensaje fue claro. Desde entonces, la región vive una calma tensa. Irán ha lanzado ataques a través de sus aliados, como los hutíes en Yemen o milicias en Siria e Irak. Estados Unidos ha respondido con sanciones, más presencia militar y espionaje encubierto. Ninguno quiere una guerra abierta, pero ambos siguen en el tablero, moviendo piezas. Y en el centro de este rompecabezas está Gaza. El grupo islamista Hamás, que controla la franja de Gaza, es enemigo declarado de Israel. Irán lo financia, lo entrena y le proporciona armas. Hamás ha lanzado miles de cohetes contra ciudades israelíes, y en respuesta, Israel ha bombardeado masivamente la zona, dejando miles de muertos, entre ellos civiles. Estados Unidos respalda a Israel en este conflicto. Proporciona apoyo diplomático, económico y militar. Incluso ha bloqueado resoluciones internacionales que condenaban las acciones israelíes, bajo el argumento de defensa legítima. El resultado es un ciclo repetitivo y cada vez más destructivo. Irán apoya a Hamás, Hamás ataca a Israel, Israel responde, y Estados Unidos protege a Israel mientras impone nuevas sanciones a Irán. Estas no son guerras tradicionales. Son guerras fragmentadas, sin inicio oficial ni final claro, donde los actores principales pelean a través de otros para evitar un enfrentamiento directo que podría escalar a niveles catastróficos. No siempre se declaran guerras formales, pero los misiles y las sanciones hablan por sí solos. Y mientras las potencias mueven sus fichas, quienes pagan el precio más alto son los civiles. Millones de personas desplazadas, ciudades destruidas, generaciones enteras marcadas por el miedo y el dolor. Porque en las guerras indirectas, el daño es directo y muy real. ¿Quién más se involucra? Rusia, China, Arabia Saudita. Hasta ahora hemos hablado de tres actores principales: Estados Unidos, Israel e Irán. Pero el tablero de Medio Oriente es mucho más grande.
Detrás de cada uno de estos jugadores hay aliados, intereses cruzados y potencias que mueven piezas en silencio. Porque este conflicto, aunque parece local, es global. Rusia es uno de los actores más decisivos. Desde hace años, ha buscado reconstruir su influencia en Medio Oriente, especialmente después de la caída de la Unión Soviética. Hoy, Moscú es uno de los principales aliados de Irán y un sostén fundamental del régimen sirio de Bashar al-Assad. En la guerra civil de Siria, Rusia intervino directamente con su fuerza aérea y sus tropas para evitar el colapso del gobierno sirio. Esa intervención no solo salvó a al-Assad, sino que permitió a Irán fortalecer su presencia militar en territorio sirio. Israel, que ve esto como una amenaza, ha realizado bombardeos constantes en suelo sirio para frenar ese avance. Es decir, Rusia, Irán e Israel ya están involucrados en una guerra indirecta dentro de Siria. Además, Rusia y Estados Unidos compiten por la influencia en la región, por el control de las rutas energéticas y por mostrar al mundo cuál de los dos modelos de poder prevalece, el occidental o el euroasiático. China, por su parte, actúa con menos ruido, pero con mucha astucia. Ha firmado acuerdos millonarios con Irán para asegurar su suministro de petróleo, incluso desafiando las sanciones impuestas por Washington. China no interviene militarmente, pero busca equilibrar la influencia de Estados Unidos en la región a través del comercio, la tecnología y los megaproyectos, como su famosa iniciativa de la Franja y la Ruta. Además, China ha jugado un papel sorprendente como mediador. En 2023, facilitó un histórico acercamiento entre Irán y Arabia Saudita, dos enemigos tradicionales. Ese movimiento no solo sorprendió al mundo, sino que mostró que Pekín quiere convertirse en una potencia diplomática en Medio Oriente, un terreno donde históricamente dominaban Washington y Moscú. Y luego está Arabia Saudita, potencia regional, líder del Islam sunita y rival histórico de Irán, que representa al Islam chiita. Ambas naciones se han enfrentado en guerras indirectas, como en Yemen, donde Arabia apoya al gobierno y Irán respalda a los rebeldes hutíes. Durante años, Arabia Saudita también fue un firme opositor de Israel. Pero eso cambió. En los últimos años, ha habido un acercamiento político y diplomático sin precedentes entre Arabia Saudita e Israel, impulsado por un enemigo común, Irán. Aunque aún no tienen relaciones diplomáticas plenas, ambos países han colaborado en temas de seguridad y tecnología. Este nuevo eje Israel-Arabia Saudita-Estados Unidos refleja un nuevo orden regional, donde antiguas enemistades se desdibujan frente a amenazas compartidas. Y en medio de todo esto, hay países como Turquía, Qatar, Egipto o Emiratos Árabes Unidos, que también juegan sus cartas. Cada uno con sus propios intereses, alianzas momentáneas y prioridades estratégicas. La pelea ya no es solo entre tres países. Es un ajedrez global donde cada movimiento puede cambiar la historia. Lo que sucede en una ciudad pequeña de Siria o en las calles de Gaza puede activar decisiones en Moscú, Pekín o Washington. Porque en Medio Oriente, ningún conflicto es aislado, y ningún país actúa solo. ¿Podría haber una guerra mundial? ¿Qué hay en juego? Cuando analizamos el conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel, y entendemos cuántas potencias están involucradas directa o indirectamente, surge una pregunta inevitable. ¿Podría esto escalar hacia una guerra mundial? No es una exageración. Es una posibilidad real, aunque aún lejana, y precisamente por eso, más inquietante. Las guerras mundiales del pasado también comenzaron con conflictos regionales, alianzas cruzadas y decisiones que parecían controlables hasta que dejaron de serlo. Hoy, uno de los mayores temores es el riesgo nuclear. Irán asegura que su programa atómico tiene fines pacíficos, pero ha desarrollado tecnología que lo acerca cada vez más a la capacidad de producir armas nucleares. Para Israel, eso es una línea roja. Un Irán nuclear es una amenaza existencial. Estados Unidos comparte esa visión. Si Irán llegara a construir una bomba atómica, Israel podría lanzar un ataque preventivo, como ya ha hecho en el pasado contra otros países que intentaron desarrollar armas nucleares. Esa acción probablemente desataría una guerra abierta. Y entonces, otros países entrarían al conflicto. Una chispa así, en una región tan volátil, podría prender fuego a medio mundo. Pero más allá de lo nuclear, el impacto de un conflicto extendido en Medio Oriente sería devastador para la economía global. La región sigue siendo una de las principales proveedoras de petróleo y gas.
Cualquier guerra importante allí provocaría el aumento inmediato del precio del crudo, lo cual afectaría directamente a la inflación mundial, al costo de alimentos, transporte y servicios. Y no solo eso. Un conflicto mayor generaría oleadas masivas de refugiados, como ya ocurrió en Siria. Millones de personas podrían huir hacia Europa, hacia Central y América. Eso provocaría tensiones políticas, sociales y religiosas en todo el mundo. Ya lo hemos visto antes, los conflictos en Medio Oriente no se quedan en Medio Oriente. También se intensificarían los conflictos internos en países con comunidades musulmanas, judías o cristianas. Las tensiones religiosas podrían escalar en lugares tan distantes como París, Nueva York o Buenos Aires, porque lo que ocurre allá también resuena aquí. Entonces, ¿hay salida? La única posible es el diálogo diplomático. Existen canales, mediadores, tratados, pero todos están bajo presión. La desconfianza es profunda. Los líderes cambian. Las ideologías pesan. Y las heridas históricas no se cierran fácilmente. Pero si la historia enseña algo, es que la guerra siempre deja cicatrices más profundas que la negociación. Mientras haya conversaciones, aún hay esperanza. Frágil, sí, pero real. Porque al final, la pregunta no es solo qué está pasando, sino hasta dónde están dispuestos a llegar. Cuando vemos las noticias, parece que todo está ya sin sentido. Pero detrás de cada misil, cada sanción, hay décadas de heridas abiertas, intereses ocultos y una lucha constante por el poder. Lo importante es entender que la historia no solo se repite, también se puede prevenir. Si este tema te pareció valioso, dale like, comparte y comenta qué otro conflicto quieres que analicemos. Nos vemos en el próximo episodio de Tiempo Histórico, donde la historia cobra vida.